Saludos estudiantes, soy el profe Marcelo y en este video quiero explicarles el tema interés simple. Pero antes de comenzar, quiero pedirles que al finalizar el video no se olviden de darle un me gusta ni de suscribirse gratis a mi canal. Para comenzar, es conveniente que recordemos el concepto de interés. En toda operación a interés intervienen dos partes, una parte que cede un capital y otra parte que recibe ese capital. Visto desde la parte que cede el capital, el interés se entiende como el monto que se exige como compensación por haber cedido ese capital. Y visto desde la parte que recibe el capital, el interés se entiende como el monto a pagar por haber recibido ese capital del que antes no disponía y del que ahora puede hacer uso. Por ello, el interés se entiende como el precio a pagar por el uso de un capital medido en unidades monetarias, ya sea pesos, dólares o la moneda que corresponda. Esto implica una variación cuantitativa positiva en el capital por el transcurso del tiempo. ¿Qué significa esto? Que obviamente hay que pagar un dinero extra, ¿sí? Y esto se da cuando el tiempo transcurre. Aquí el tiempo tiene un valor fundamental, porque si el tiempo no transcurre, la operación no puede llevarse a cabo. Bueno, ahora sí veamos el interés simple. En primer lugar vamos a caracterizar este tipo de interés. Bueno, en primer lugar tenemos que saber que el capital sujeto a interés no varía. Es decir que este capital siempre va a ser el mismo, ¿sí? El capital inicial va a ser siempre el mismo, del principio al final de la operación. Además, la tasa de interés siempre es la misma, es decir, la tasa de interés es constante durante todo el plazo de la operación. Esta tasa de interés siempre se aplica al capital inicial, ¿sí? Al capital sujeto a interés. Siempre se aplica a este capital. Y si este capital no varía, y tampoco varía la tasa de interés, entonces el interés generado en cada periodo de la operación tampoco varía, permanece constante, ¿sí? Recordemos que no es lo mismo decir tasa de interés que interés. Cuando hablamos de tasa de interés, es el porcentaje que se va a cobrar en relación al capital sujeto a interés, que en este caso es el capital inicial. Y cuando hablamos de interés generado, es el monto que se genera de aplicar esta tasa a este capital. Entonces, la tasa de interés es en porcentajes y el interés es en unidades monetarias. Ahora, el capital final aumenta. Esto quiere decir que obviamente el capital final es la suma del capital inicial en la operación, el que está sujeto a interés, más todos los intereses generados en cada uno de los periodos de la operación. Entonces, obviamente, el capital final va a ir aumentando a medida que van avanzando los periodos. Pero no confundamos este capital con este capital, porque este es el capital inicialmente, que inicialmente se sujetó a las condiciones de interés. Este no cambia. Este sí va cambiando, porque este sería, como dije recién, la suma del capital inicial más todos los intereses generados a lo largo de la operación. ¿Cómo se calcula el interés simple? Utilizando esta fórmula. Interés es igual al producto entre el capital inicial, la tasa de interés y el periodo que dura la operación, ¿sí? Como dijimos, C es el capital sujeto a interés, o también llamado capital inicial, y es la tasa de interés, el porcentaje que hay que pagar respecto del capital inicial. N es el plazo, o sea, el tiempo que dura la operación, y obviamente I es el interés que se genera a partir de este capital bajo estas condiciones. Veamos a continuación un ejemplo.
Se invierte un capital de 10.000 pesos a una tasa del 1% mensual durante 3 meses. Se desea conocer el valor total que se retirará al cabo de ese tiempo. Aquí vemos que los datos de este problema son el capital inicial, que son los 10.000 pesos, ¿sí?, iniciales. La tasa de interés es del 1% mensual. Aquí siempre para hacer los cálculos, este porcentaje hay que dividirlo por 100. Entonces 1 dividido 100 arroja el valor 0,01. Este es el valor que se utiliza en la fórmula para calcular el interés. Y el periodo, ¿sí?, el tiempo que dura la operación es de 3 meses. Esos son los datos. Si hacemos un pequeño gráfico para poder ubicarnos mejor, aquí tenemos el capital inicial, los 10.000 pesos que se mencionan en el problema. El tiempo de duración de la operación es de 3 meses, por eso vemos acá 3 subperiodos, ¿sí? Y si se aplica una tasa del 1% por mes a este capital, se va a generar en cada capital un interés de 100 pesos. 100 pesos es el 0,01 de 10.000 o el 1% de 10.000 que era el capital inicial, ¿sí? En el primer periodo se genera esta cantidad, ¿sí? En el segundo subperiodo también se va a generar 100 pesos. Y en el tercer subperiodo también se va a generar 100 pesos de interés. ¿Por qué? Porque en el interés simple, como mencionamos hace un ratito, el capital inicial siempre es el mismo. Y esta tasa siempre es la misma y siempre se aplica a este monto inicial. Este nunca cambia. Entonces, en todos los periodos, ese porcentaje de tasa se aplica siempre a los 10.000 pesos. Por eso, en cada subperiodo, el interés no varía, siempre es el mismo. Como resultado de la operación, al cabo de ese tiempo, ¿sí?, se habrá generado un capital final de 10.300 pesos. Como vemos aquí, el capital final aumentó con respecto al capital inicial. Y como les había mencionado, este capital final es la suma del capital inicial más los intereses generados en cada subperiodo. Este gráfico para poder entender la operación. Ahora sí, procedamos al cálculo. Dijimos que el interés lo podemos calcular con la fórmula capital por tasa por plazo. Fíjense que vamos a reemplazar el capital inicial, 10.000 pesos, ¿sí?, la tasa, no en porcentaje, sino en decimales, 0,01, y el periodo, 3 meses. Fíjense algo muy importante. La tasa, la unidad de tiempo de la tasa y el plazo tiene que ser la misma. Aquí justamente se da ese caso. Esto es en meses y esto es en meses, entonces no hay ningún problema. Se procede a multiplicar y el resultado de esta operación es 300. O sea que el interés generado al cabo de este tiempo, bajo estas condiciones, es 300 pesos, que justamente coincide con lo que hace un ratito vimos en forma gráfica. Bueno, ya conocemos el valor del interés generado durante el periodo. Ahora vamos a calcular el monto final, el capital final de la operación. Esto lo podemos hacer sumando al capital inicial el interés generado en toda la operación. Ya conocemos este interés, ya lo acabamos de calcular, es 300 pesos. Y también lo vimos gráficamente, ¿sí? Sabemos que el capital inicial es 10.000 pesos, más los 300 pesos que se generaron como interés, hacen un total de 10.300 pesos, que es el capital final. Lo vimos gráficamente. Ahora, hay otra forma de calcular el capital, sin necesidad de calcular el interés. Nosotros lo que podemos hacer es reemplazar, dijimos que el interés es el producto de el capital inicial por la tasa, por el periodo, ¿sí?, el plazo de la operación. Entonces, reemplazando esta expresión en la fórmula vista anteriormente, y luego sacando el factor común capital inicial, resulta esta expresión, ¿sí? Este factor
que multiplicando al capital inicial nos va a dar directamente el valor del capital final. Esta formulita sería una forma más directa de calcular el capital final sin necesidad de calcular el interés generado. Eso según la situación que se presente. Entonces, si ocupamos esta formulita, reemplazando los datos, capital inicial 10.000 pesos, la tasa, no en tantos por ciento, sino dividiendo por 100 y utilizando los decimales que se generan, por el plazo, que es 3 meses, ¿sí? Haciendo el cálculo, arroja el valor de 10.300 pesos, que coincide con lo que habíamos determinado inicialmente gráficamente. Y que coincide obviamente con lo que dijimos hace un ratito, que es la suma de los 10.000 pesos de capital inicial más los 300 pesos generados como interés durante toda la operación. Bueno, vamos a ver ahora cómo adecuar la unidad de tiempo de la tasa a la unidad de tiempo del plazo. Hace un ratito veíamos un problema en el cual la tasa estaba dada mensualmente y el periodo también era en meses. Entonces en ese caso no había problema porque tasa y plazo poseían la misma unidad de tiempo. Ahora, ¿qué pasa cuando tienen diferentes unidades de tiempo? Veamos una situación. Se invierte un capital de 18.000 pesos durante un año a una tasa del 7% mensual, ¿sí? Calcular el interés y el capital generado al cabo de ese tiempo, ¿sí? Acá tenemos la tasa mensual y nuestro periodo, el plazo de la operación está en años, ¿sí? Anual. Entonces ahí hay una diferencia y debemos unificar esos datos, ¿sí? Esas unidades de tiempo. Tomemos entonces los datos. Capital inicial es 18.000 pesos. La tasa es del 7% mensual, ¿sí? Dividido 100, esto arroja el valor 0,07. Y el plazo es de un año. Ahora, nosotros debemos unificar las unidades, es decir, las dos unidades tienen que ser meses o las dos unidades tienen que ser años. Obviamente acá ustedes ven ya que yo opté por convertir el plazo a meses, ¿sí? Pero las dos opciones, hay dos opciones y las dos son correctas. Podemos nosotros convertir la unidad de tiempo de la tasa o podemos nosotros hacer una conversión de la unidad de tiempo del plazo. Yo opto, en mi caso particular, opto por el plazo porque es más simple, ¿sí? Menos confusión. Entonces, en este caso, un año es simple también la conversión porque sabemos que un año tiene 12 meses. Entonces, es simple la conversión. Ahora sí se puede utilizar sin ningún problema, sin ningún inconveniente. Pero es un dato a tener en cuenta a la hora de hacer los cálculos, ¿sí? Porque si no, se van a obtener cálculos, resultados incorrectos, ¿sí? Entonces, haciendo el cálculo, si queremos calcular el interés, vamos a ocupar la formulita que vimos anteriormente. El interés es igual al producto entre el capital inicial por la tasa por el plazo de la operación. Capital es de 18.000 pesos, la tasa es de 0,07, recordemos que hay que ocuparlo en decimales, no en tanto por ciento, por el plazo que es de 12 meses. Esto arroja un valor de 15.120 pesos. También nos pide el problema calcular el capital generado, o sea, el capital final, y eso lo vamos a hacer con la otra formulita que era capital inicial, ¿sí? Por 1 más la tasa por el plazo, ¿sí? Acá estamos ocupando los 12 meses y no estamos ocupando el año, ¿ven? Porque es importante unificar las unidades, si no el resultado calculado va a ser incorrecto. Entonces, operando estos cálculos, ¿sí? Vamos a obtener el resultado de 33.120 pesos, que es el capital final generado. A continuación les muestro algunos ejemplos donde podemos ver el procedimiento para hacer la conversión de unidades de tiempo, ¿sí? En primer lugar, vamos a ver cómo convertir un año a meses, ¿sí? Siempre que vamos a convertir una unidad de tiempo que está en año a meses, tenemos que tener en cuenta la relación que hay entre año y meses. Sabemos que un año equivale a 12 meses. Entonces, esa relación la vamos a colocar así en forma de fracción.
teniendo en cuenta siempre que las unidades que son iguales, ¿sí? En este caso el año, tienen que ir uno en el numerador y la otra en el denominador para que se puedan simplificar. Entonces de este modo se simplifica año con año y va a quedar el resultado en meses. Entonces vamos a hacer el cálculo. 1 por 12 dividido 1, en este caso no varía nada, es igual a 12 meses, pero explico que hay que multiplicar porque a veces pueden variar, esta magnitud puede variar. Entonces 1 por 12 dividido 1 arroja el valor 12 meses. Aquí vemos cómo convertir una unidad de tiempo dada en meses a año. Entonces tenemos 5 meses, y es la magnitud a convertir, ¿sí? Vamos a convertirlo en año, como dijimos aquí arriba. La relación entre mes y año es un año, 12 meses, pero en este caso no lo vamos a colocar como arriba, con este ejemplo. ¿Por qué? Porque los meses los tenemos arriba y nosotros queremos simplificar, queremos que se vayan los meses y que quede el año, la unidad año. Entonces la unidad que se parecen, en este caso son los meses, debe ir uno en el numerador y el otro en el denominador, buscando siempre la simplificación de los mismos. Entonces de ese modo va a quedar la unidad que queremos, que es el año. Y ahora operamos con las magnitudes. 5 por 1, 5, dividido 12, arroja el valor 0,41 años, o años. Veamos otro ejemplo. Aquí tenemos que convertir 3 semestres a un año, ¿sí? Y acá tenemos que tener en cuenta la relación, si queremos convertirlo en año, la relación entre año y semestre, ¿sí? Sabemos que un año tiene 2 semestres, ¿sí? 6 meses, o sea, un año tiene 12 meses, entonces quiere decir que tiene 2 veces 6 meses, 2 semestres. Esta es la relación entre año y semestre. Un año, 2 semestres. Entonces, la unidad semestre tiene que simplificarse, por lo tanto debemos acomodarla de modo que se pueda hacer. Entonces, los 2 semestres deben ir abajo y un año arriba, así en el denominador. Semestre con semestre se simplifica, entonces queda la unidad año. 3 por 1, 3, dividido 2, arroja el valor de 1,5 años. Veamos otro ejemplo. Queremos convertir 125 días a meses. Entonces vamos a ocupar la relación entre mes y día. Sabemos que un mes tiene 30 días. Entonces, si queremos que se simplifique los días, ¿sí? La unidad días, entonces los 30 días deben ir en el denominador, para que así puedan simplificarse con estos días que están en el numerador. De ese modo prevalece la unidad mes. Entonces 125 por 1 dividido 30 arroja el valor 4,16 meses. Veamos otro ejemplo. Vamos a convertir los días a años. 125 días queremos convertirlo, ¿sí? O expresarlo en años. Entonces vamos a buscar la relación entre año y días. Un año, sabemos que es 365 días, pero esto cuando hablamos de año natural, ¿sí? Entonces, acomodamos los 365 días en el denominador de esta fracción, de modo que se puedan simplificar, y luego pues, simplificados los días, prevalecen los años. Entonces, haciendo la operación 125 por 1 dividido 365, esto arroja el valor 0,342 años. Ahora, ¿qué pasa si no fuera el año natural? Si fuera el año comercial. Cuando hablamos de año comercial, el año comercial solamente se considera con 360 días, perdón. El año natural es 365 días y el año comercial es con 360 días. El procedimiento, como ven, es lo mismo que este caso, ¿no? Anterior. Lo único que cambia es la cantidad de días que posee el año. Entonces, simplificando día con día y haciendo la operación correspondiente, esto arroja el valor 0,347 años. Y este es el procedimiento que deben utilizar para hacer la conversión de la unidad de tiempo. Bueno gente, hasta aquí llegamos. Espero que el contenido del video les sea de utilidad. Si les gustó, denle un me gusta. Y si les interesan mis publicaciones, suscríbanse gratis a mi canal haciendo clic en el logo que figura a la derecha en pantalla. Hasta la próxima.